Cañar. Yo soy un hombre de familia, muy querendón de mi tierra y un hombre que amo a mis hijos. Fundamentalmente tengo el mejor recuerdo de mis padres, que son una guía espiritual y son la razón por la que uno tiene que hacer siempre las cosas. Las 5 esquinas estaba apuntalada por prestantes ciudadanos, ¿no es cierto?, que eran parte de ese barrio. No, don Guillermo Molina, que era, ¿no?, un señor de mucha fusta en el barrio, era el que ponía orden, ¿no? Nosotros no permitíamos, sobre todo, que se dé desmanes. Y había una parte importante que la gente debe recordar, ¿no? La funeraria de Don Maño, la sastrería del señor Crespo, y la parte más importante, los Dumanflu, porque ahí tenía la cantina la señora Esther Duman, justo en la esquina donde actualmente es la farmacia suiza. Nosotros teníamos dentro, ya creciendo un poco de ya adolescentes, teníamos por ahí un famoso grupo o club que se llamaba la Danger Banda Club, ¿no?, que ya era otro nivel, pues no, en esa época. Una jorga. ¿No? Una jorga, pero de primer nivel. Entonces nosotros salíamos y había ir a los encuentros que eran de puñetes, de todo, como por ejemplo con la amistad, no. Pues que antes eran los rojos, no, claro. Recuerda usted que antes nos mandaban la nota con un rojo, entonces de los 10 materias yo tenía 9 rojos, solamente pasaba en educación física. Yo me voy a la Universidad Estatal de Cuenca, sigo la carrera de Derecho. ¿Y siempre le gustó Derecho o tenía en mente otra carrera? Bueno, yo llego al cuerpo de bomberos por 2 razones. Una, porque mi padre, el señor segundo Antonio Gómez Fernández, era bombero voluntario. Entonces yo le acompañaba a mi papacito a las guardias, porque como le decía antes, no había luz, y las únicas instituciones que tenían luz, porque tenían un generador, un motor, era el cuerpo de bomberos, en donde iban a pasarse hasta las 9, 10 de la noche. No. Entonces, no, el cuerpo de bomberos inicialmente fue en donde actualmente funciona la intendencia de policía, pero hacia afuera no había mayor conocimiento técnico, ¿no es cierto? Era una casa vieja, claro, había el peligro de que se contaminen las casas de lado, que es parte del casco colonial, hablemos de Azogues, ¿no es cierto? Ese era el peligro. Y combatíamos, y justo mi hermano Edison había estado cerca, y nos cae una viga, porque antes habían las vigas enormes, nos cae una viga, y no nos golpea la viga, felizmente, pero el momento que cae, nosotros cae la viga y nos caemos del segundo piso. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un capítulo más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Wilson Gómez, quien es abogado, jurista aquí en la ciudad de Azogues, y también ha sido miembro del Cuerpo de Bomberos, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Azogues. Además, colabora con una fundación internacional que se dedica precisamente a ayudar a los bomberos del país. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre empiezo este espacio pidiéndoles una primera, valga la redundancia, definición. ¿Quién es Wilson Gómez? Más allá del hombre público, del abogado, del bombero, ¿quién es Wilson Gómez? Bueno, soy un hombre de familia, muchas gracias Álvaro Andrés, a Ecos del Cañar. Yo soy un hombre de familia, muy querendón de mi tierra y un hombre que amo a mis hijos. Fundamentalmente tengo el mejor recuerdo de mis padres, que son una guía espiritual y son la razón por la que uno tiene que hacer siempre las cosas con mayor ahínco y con verdad. ¿Dónde nace? Yo nazco en el barrio
Cinco Esquinas, todo ese sector que significa el tradicional barrio Cinco Esquinas, y el Cañirico estaba antes unidos y nosotros somos originarios de estos barrios. ¿Cómo eran las obras de ese entonces? ¿Cómo recuerda usted la etapa de la vida del barrio? Porque actualmente el barrio prácticamente ha desaparecido, aún más los barrios del centro de la ciudad, porque ya lastimosamente se ha vuelto solamente una zona comercial y poco residencial. Bueno, los barrios nuestros eran tan bonitos que jugábamos al aro, a los tinguetazos, a las escondidas. A las 8 de la noche ya teníamos que estar en la cama. ¿Por qué? Porque no había luz. Pero generalmente como niños salíamos a estar jugando en la pelota en la calle, que era una de las tradiciones más importantes. Jugar la pelota no era lindo, nada, simplemente era la pelota, y con los niños de ese entonces y con toda la vecindad hacíamos una gran familia, sin envidias, sin apariencias, sin lujos, no. Y como digo, a lo mejor yendo a ver quién tiene un televisor en blanco y negro para poder ver algo de las series que existían en ese rato, como Rin Tin Tin, había novelas como Angélica, la del barrio, y María, la del barrio. María de la del barrio, y algunas cuestiones que a nosotros nos gustaba, pero íbamos a estar viendo 3 metros hacia afuera porque los vecinos sacaban y simplemente teníamos que estar fuera de la casa del vecino. Esa era la vida que se vivía, una época muy subliminal, muy importante, que en realidad ahora ya no se va a vivir y no se va a vivir nunca, sino son recuerdos muy importantes. ¿Las Cinco Esquinas cómo era? Bueno, las Cinco Esquinas estaba apuntalada por prestantes ciudadanos, ¿no es cierto?, que eran parte de ese barrio. No, don Guillermo Molina, que era, ¿no?, un señor de mucha fusta en el barrio, era el que ponía orden, ¿no? Nosotros no permitíamos, sobre todo, que se dé desmanes. Y había una parte importante que la gente debe recordar, ¿no? La funeraria de Don Maño, la sastrería del señor Crespo, y la parte más importante, los Duman Flu, porque ahí tenía la cantina la señora Esther Duman, justo en la esquina donde actualmente es la farmacia suiza. No, había ahí, hacia uno de los costados siempre había también la cantina del señor, le decíamos Suco Candela, ¿no?, el señor coronel, dada su color de pelo, no, le decíamos siempre el Suco Candela, pero ese era el barrio, ¿no es cierto? Por el otro lado, la señora Esther Bermeo, que era la que vendía los guineos, ¿no?, y traía de la costa, es decir, era un barrio importantísimo. Nosotros como vecindad nos dábamos la mano, siempre ayudando y siempre buscando el bienestar de todos, sin delincuencia. Las cantinas eran parte del folclore, digamos, del diario vivir, pero no eran en el extremo como son actualmente, o esa parte que está ahora en remodelación, como era el Parque Luis Cordero. ¿Y su niñez cómo fue? Ahí en el barrio, ¿a qué se dedicaba? Bueno, nosotros no salimos de ese sector, ¿no es cierto? Sus hermanos, su familia. Sí, nunca salimos. ¿Qué número de hermanos es usted? Bueno, nosotros éramos 7 hermanos, con mi hermana Alexandra Lucía, que lastimosamente falleció, ella fue abogada, y falleció en un accidente de tránsito hace ya más de 20 años. En todo caso, nosotros somos actualmente 3 hermanos varones, 3 mujeres. Siempre estuvimos dentro del barrio compartiendo con los niños. Hay muchas generaciones que han sido parte de ese barrio, muchas familias que desempeñan o son gente importante, y todos los que han estado en el barrio son gente importante, y otras que han salido, porque también han salido mucha gente del barrio. Recuerdo el local en donde actualmente es el Banco del Austro. Todo ese local había de una familia Pesantes, no. Esa familia tenía adentro un potrero, venían los caballos y había que amarrarles los caballos. O sea, era una situación. La gente que venía a la feria. La gente que venía a la feria, la gente que venía a vender el sombrero. O sea, era. ¿Que venían en caballo? Venían en caballo, venían a vender la leche, ¿no? Y normalmente entraban ahí
dejaban ahí y nosotros, o sea, era parte del diario vivir, no había por qué sorprenderse, porque tampoco íbamos a pensar que la ciudad iba a generar y a crecer de esa manera. Después ya se construyó ahí el Banco del Austro y se terminó absolutamente todos esos lugares folclóricos y bonitos que lastimosamente no hubo una idea de cuidar patrimonio dentro de Azogues, ¿no? Y usted, siendo uno de los hermanos mayores, uno de los hermanos varones de la familia, ¿cómo era compartir con 7 hermanos a la vez? ¿Usted les cuidaba de niño? ¿Cómo hacían? Bueno, yo soy el tercero de mis 3 hermanos, ¿no es cierto? Mi hermano Clever, mi hermano Edison, yo soy el tercero. ¿Qué le digo? Antes no se medía la pobreza, sino se medía el amor de los padres. Entonces, siempre debemos recordar que el hermano mayor o el hermano menor heredaba la ropa del hermano mayor, que era parte... ¿Usted heredaba de su hermano Clever? Heredaba de mi hermano Edison, de mi hermano Clever, no, y así sucesivamente, porque no era que teníamos que vestirnos de la mejor manera, sino era parte del convivir de la mayoría de familias, no digo de todas, pero nosotros hablamos, era parte de una forma de vida, no, es como irnos al catecismo o como irnos a misa. Nuestros padres nos enseñaban siempre, no, y somos todos católicos y religiosos, de irnos a misa los domingos, de cuidar y de venerar la Semana Santa, pero con una estricta conciencia religiosa, en donde no podíamos bañar, no podíamos hablar malas palabras, teníamos que confesarnos, teníamos que comulgar, parte de la herencia de nuestros padres. Bien, ¿y en el barrio usted jugaba con sus hermanos o empezaba a tener grupo de amigos? Bueno, nosotros generalmente había ahí una familia muy querida nuestra, una familia Rojas Buri, me acuerdo, ¿no? Wilson Hidrobo, la familia Parra Vázquez, la familia Larrea, ¿no? La familia Rivas Crespo, todos ellos eran parte del barrio, ¿no? Nosotros teníamos dentro, ya creciendo un poco, ya adolescentes, teníamos por ahí un famoso grupo o club que se llamaba la Danger Banda Club, ¿no? Que ya era otro nivel, pues no, en esa época. Una jorga. ¿No? Una jorga, pero de primer nivel. Entonces nosotros salíamos y había ir a los encuentros que eran de puñetes, de todo, como por ejemplo con la amistad, ¿no? Ahí había unos buenos amigos que se puñeteaban todo el tiempo. ¿Y usted nunca lanzó Claro, puñetes ahí? por supuesto que había que estar preparado, y eso también nuestros padres siempre nos enseñaban. Ahora no sé cómo actuamos, pero en realidad una de las primeras condiciones dentro de los barrios era no dejarse pegar y también saber pelear. Esa era parte fundamental que nos enseñaban nuestros padres. Y usted con esta jorga también compartía en escuela, colegio. ¿En qué escuela estudió? Bueno, yo comencé estudiando en la escuela Manuel Muñoz Cordero. Al lado de los bomberos. Sí, al lado de los bomberos, y posteriormente terminé asimismo por mis amigos que ya se cambiaron a la escuela José Belisario Pacheco. Entonces estuve hasta el 4º grado en la Manuel Muñoz, y 5º y 6º me cambié ya a la José Belisario Pacheco, que era parte de alcanzar una meta, ¿no? Porque la Manuel Muñoz Cordero era la escuela del barrio, pero al llegar a la Pacheco ya era un poquito más. Y ahí se graduó, terminó la escuela. Ahí terminé mi escuela y le conocí a grandes amigos. ¿Qué es el grupo de amigos ya que hizo en la escuela? Bueno, yo tengo una persona que es quizás una de las más importantes que tiene la ciudad y la provincia en el ámbito científico y profesional, que fue mi compañero en la escuela José Belisario Pacheco, como el doctor Celso Aurelio Tello Argudo. No, él es un famoso oftalmólogo, actualmente director en el hospital en Nueva York. Él fue mi compañero, o sea, compartíamos todo el tiempo, y con él tenemos una amistad hasta el día de hoy, ¿no? Después fuimos compañeros en el colegio y lógicamente mantenemos la amistad. Pero por ejemplo está Luis Miguel Rivas, ¿no? Que es otro directo amigo con el que compartíamos todo el trajinar dentro de la escuela Belisario Pacheco. ¿Qué travesura recuerda del barrio? Bueno, de niño. Yo le voy a contar una anécdota que sucedió, que era el día que hice la primera comunión, que era con tanta vehemencia. Séptimo de básica, 6º grado.
Quizás el cuarto, no, pues antes era posgrado, ¿no es sí. cierto? No, quizás tercero o cuarto grado. Mis papás se esmeraron en darme, no, el terno con el que se graduaba uno, pero era un terno azul, no, impecable, con el ramito de flores, con todas las situaciones y siempre el escapulario. Bueno, la cuestión es que ya se acabó porque siempre se hacía una fiesta, por más pequeña que sea, pero era fiesta y la fiesta era familiar y con los amigos y todo. La cuestión es que de el lugar donde nosotros vivíamos en la calle, sería la calle Azuay y en el sector del, no, Azuay, al frente donde actualmente es la calle, es de la casa es de la familia Palomeque Pesantes. Entonces nosotros vivíamos ahí. Salgo de ahí y voy al parque infantil, ya había el parque ahora conocido como Marco Romero Heredia. Vamos a una rodadera y el día que hacía yo la primera comunión, se me rasga el pantalón. Pantalón nuevito. Y todavía no había la misa. No, ya era la misa. Ya pasó la misa. Sino, claro, antes acostumbraban. Íbamos a jugar porque nos daban, qué sé yo, 2 sucres, 3 sucres de regalo y uno para ir a comprar allá, ir a jugar. Oiga, ¿y ahora cómo regreso? O sea, fue una de las anécdotas que ¿Qué le hicieron sus papás en la casa? Pues ya en todo caso, antes los papás se nos reprendían, pues no, y claro, y eso nos ha enseñado a enrumbarnos y a alcanzar logros en la vida, pero porque también teníamos que regirnos a la disciplina que ellos nos imponían. ¿Y el colegio en dónde estudia? Yo estudio en el colegio Juan Bautista Vázquez. Yo soy de la época. ¿Qué compañeros recuerdas? Bueno, primero había una época de oro porque fuimos los mejores deportistas que teníamos a nivel del colegio, ¿no es cierto? Yo particularmente era seleccionado en 100 metros planos, en 200 metros y en 400 metros. Fui seleccionado de la provincia del Cañar y siempre obteníamos me acuerdo, ya falleció con Merchán, bueno, hermano de Fabián Merchán, se ve Gorky Merchán, no, estaba la familia o los hermanos Romos Carpio, estaba Fabián, el chino Romo que se conoce y el hermano que es actualmente juez fiscal. Eran también Javier, no, éramos velocitos. Por otro lado estábamos, o sea, mucha gente que practicábamos el deporte, que era parte de esa historia. Y ahí en el colegio tenemos grandes amigos, igual de colegio, nos reunimos con regularidad. Está el doctor Santiago Mogrovejo, el doctor Santiago Domínguez, está el doctor Luis Ávila, está Enrique Larrea, está Iván González y una cantidad de profesionales, mujeres, Carol Sarmiento, Janet Vázquez, está Jaque Maldonado, Mercy Romero, bueno, Marcia Caguana, hay una cantidad de amigas con las que nos criamos. ¿Todavía se reúnen? Es que esa es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, nosotros nos reunimos una vez al año, todos los compañeros, y hacemos una gran fiesta. Y este rato celebramos la vida porque Dios nos ha permitido continuar a este grupo, ¿no? Que estamos atravesando. ¿Y qué tal estudiante era? Yo, mal estudiante. No era buen estudiante. Generalmente les dábamos esas dificultades en el colegio a mis papacitos, pero ya en la universidad ya felizmente. ¿Pero qué era de supletorio? ¿Sí? Claro, es que antes eran los rojos, ¿no? Claro. Recuerda usted que antes nos mandaban la nota con un rojo, entonces de los 10 materias yo tenía 9 rojos, solamente pasaba en educación física. Sí. En realidad éramos así, ¿no? Pero ¿y su comportamiento ahí, así bueno, mismo, como en el barrio? Es que en el molestoso. Verá, yo recuerdo hasta el día de hoy, que le mandaron a llamar un buen amigo que también que Dios le tiene en su poder, a un profesor de inglés, el señor Dilio López, muy amigo de mi papá. Yo había hecho alguna travesura, le llamó y mi papá le pidió en ese entonces al conserje que me cargue y él me venía y me daba con la corriente delante de todos. Esa era la forma de reprender. Y yo fui parte de esa época en la que nos reprendieron. ¿Cuál fue la travesura más grande que hizo en el colegio? Bueno, las travesuras fueron nosotros ya de adolescentes, que hacer majaderías ahí con atípico estilo de los jóvenes, ¿no es cierto?, recién descubriendo sexualidad. Imagínense lo que era llevar
una foto de una mujer desnuda, pónganle ahí, esa era la peor de las majaderías, ¿no es cierto?, que hacíamos no, que nos llamaban al rectorado. Yo también tengo la anécdota de que el señor Guido Merchán, que era el inspector general, unas 3 o 4 veces me tenía ahí sentado en la inspectoría, no, porque hacíamos travesuras, y no era solamente yo, era el grupo de compañeros, no, pero esa era parte de la vivencia que a lo mucho hacíamos. No, y le digo otra travesura, cuando la primera vez aprendimos a fumar cigarrillo, por supuesto, no, y llevar a estar en el curso y llegar el profesor, que era igualmente un ilustre ciudadano, el doctor Marco Abad, no, y percibir ese olor dentro del curso, no, pues ya era expulsión segura. ¿Pero estuvo al borde de la expulsión usted? Bueno, en algunas ocasiones me han expulsado, pero siempre con los ruegos. ¿Y terminó en el Juan Bautista mismo? Sí. ¿Y a dónde estudia la universidad? Bueno, yo me voy a la Universidad Estatal de Cuenca, sigo la carrera de Derecho. ¿Y siempre le gustó Derecho o tenía en mente otra carrera? Bueno, yo tenía en mente odontología o Derecho, no. Y en realidad alcancé a ser, ahí sí, un buen estudiante, un buen profesional. Me gradué de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y luego continué, porque anteriormente nos permitía la universidad alcanzar solamente ser licenciados y había muchos que quedaban, y dígame, licenciados nomás, no, y claro, nosotros avanzamos a culminar como doctor en jurisprudencia, que de acuerdo a la universidad, hasta el año que nos graduamos, constituyó un título de 4º nivel, porque había la excelencia universitaria con una cantidad de profesores ilustres y grandes pensadores, grandes jurisconsultos, que en realidad nos han enseñado y nos han dado esta posibilidad de avanzar dentro del campo jurídico. ¿Y a Cuenca era ida y vuelta o se fue a radicar en Cuenca? No, nosotros íbamos todos los días, ida y vuelta. Llegábamos 11 de la noche, porque yo estudiaba, mi compañera, entre otros, era mi hermana Alexandra. No, entonces llegábamos 11 de la noche y a las 5 de la mañana ya estábamos nuevamente regresándonos, porque las furgonetas paraban aquí en el Parque Central y nos dejaban cerca de la universidad. Entonces era casi la rutina diaria de eso. No había posibilidades económicas en el caso de mi familia como para mandarnos a vivir en Cuenca, no. Resultaba mucho más económico, y a veces por situaciones de horario nos quedábamos a almorzar en Cuenca, que era ya un almuerzo normal, común y corriente, nada de salones de lujo, ¿no? Común y corriente, pero que era barato y nos permitía, o estaba al alcance de la economía de mis padres. ¿Y a quiénes más recuerda, compañeros de la universidad, de pronto que estén ejerciendo, que hayan logrado ser de pronto jueces, fiscales? Bueno, nosotros tenemos muchísimos, yo tengo muchísimos compañeros que han alcanzado grandes metas en Cuenca. Son muchos de ellos jueces, son fiscales, han alcanzado a ser, están trabajando en la Intendencia de Compañías, no. El caso de la doctora Verónica Vázquez, no. El caso de el doctor Paul Jiménez, que es ministro de la Corte, no. Está, bueno. ¿Y de aquí de Azogues o de la provincia? Bueno, de aquí nosotros yo no tuve muchos compañeros de Azogues en mi promoción. No tenía muchos compañeros, pero sí teníamos compañeros que viajábamos diariamente dentro de la furgoneta, ¿no? De las furgonetas en ese entonces. ¿Pero de otras carreras? De otras carreras, sí. ¿Y termina de estudiar y directamente ejercer la profesión o qué pasó? Bueno, la historia fue que yo sí quise y efectivamente empecé a ejercer la profesión. Ahí empecé inmediatamente, me gradué y pusimos con mi hermana Alexandra un consultorio jurídico, ¿no? Inicialmente nos iba muy bien, o sea, todo el tiempo la consulta era muy importante porque ya tuvimos una buena escuela, y la buena escuela era la universidad. Después de eso, yo entré a ejercer las profesiones. ¿Y antes no estaba tan saturada la profesión, ¿no?, como ahora? No, definitivamente no habíamos muchos abogados. Yo soy la matrícula 291, es decir, hasta el año
83 que me graduó, éramos apenas 291 abogados. Creo que actualmente, bueno, el Colegio de Abogados en el Cañar no está funcionando, pero por las matrículas, no, en el Consejo de la Judicatura, creo que ya rebasan los 2.600 abogados. ¿Solo de la provincia? Solo de la provincia del Cañar, ¿no? Entonces, es una cuestión ya sin nombre este rato. La profesión, en el derecho que tenemos todos de ser o alcanzar un título profesional, pero está apuntado a factores que son eminentemente de especialidad, ¿no? Y la especialidad es lo único que nos puede permitir continuar, a no ser de que con estos vericuetos que dan a veces en la justicia existan privilegios para algún grupo de abogados que puedan ejercer y puedan tener un éxito relativo dentro del ejercicio, pero la mayoría nos hemos dedicado a profesionalizarnos en algunos ámbitos para poder alcanzar y generar una posibilidad de empleo. ¿Cuál fue su primer caso? Bueno, yo tuve un caso que era... Porque ese creo que no se olvida. Sí, el caso primero fue un tema de alimentos de un compadre. No. Entonces Pero ahí no intentó mediar usted que se reconcilien. No, el tema era de que ya estaba antes primero que era medio especial porque antes no había las pruebas o no se hacían las pruebas del ADN, no, sino simplemente iba donde el doctor, en ese entonces el médico legista o el médico del Tribunal de Menores, porque era el doctor Eduardo Timbe. Llegaba uno con el guagua, la mamá llegaba con el guagua y era solamente visual, si se parece o no se parece, no era claro, no eran con pruebas de ADN. Entonces, a partir de eso, el tema era de que como había una demanda de alimentos, primero había que llevar para que él presente el informe y determinar si efectivamente era el hijo, y ahí ese fue un caso medio especial porque nosotros nos oponíamos indicando que no era el hijo de este señor que era mi cliente, y bueno, y la otra parte a su vez consideraba así, y esos son casos que quedan porque era medio, ahora provoca risa, pero era cierto. Ya le digo, de llevar al niño. Solo para que le vean la cara. Solamente para hacer una comparación fisonómica, no. Entonces, y a partir de eso determinaban la paternidad. Entonces fue un caso, por eso le digo, y me recuerdo claramente. ¿Y qué pasó, Pedro? ¿Era o no era el papá? Bueno, sí se concedió la paternidad, pero no sé, ya después el rastro se perdió porque ya creo que entraron con el paso del tiempo, lo que suele ocurrir, mejor empezaron a convivir y ya se olvidaron de estos reclamos. Y usted ejerciendo ya la profesión, estaba por contarnos que surge la posibilidad de vincularse a otra institución. Bueno, yo llego al cuerpo de bomberos por dos razones. Una, porque mi padre, el señor segundo Antonio Gómez Fernández, era bombero voluntario. Entonces yo le acompañaba a mi papacito a las guardias, porque como le decía antes, no había luz, y las únicas instituciones que tenían luz, porque tenían un generador, un motor, era el cuerpo de bomberos, en donde iban a pasarse hasta las 9, 10 de la noche. No. Entonces, no, el cuerpo de bomberos inicialmente fue en donde actualmente funciona la intendencia de policía, pero hacia afuera, en los bajos de la gobernación. Allí era el cuerpo de bomberos. En la parte de afuera había un carro clásico hermosísimo, que era el carro del cuerpo de bomberos, y adentro habían solamente baldes, un poco de hachas, picos, porque las inundaciones eran tremendas aquí en Azogues, y no había absolutamente nada. Entonces, nosotros le acompañábamos, yo le acompañaba a mi papá, y ya después, con el paso de los años, se cambia acá a la avenida Juan Bautista Cordero. Pero el cuerpo de bomberos en sí fue allá. Acá fue un cuerpo de bomberos en donde yo ya, quizás de adolescente, ya empezamos a construir, porque creo que hubo una donación del municipio, de la familia Romero, de esa parte donde está, y nosotros íbamos a cavar. O sea, hacíamos minga para cavar, para hacerle toda esa parte, del encajonamiento del terreno, porque era parte de una loma. Y
¿Y usted desde muy pequeño entonces vinculado al cuerpo de bomberos? Sí, yo me iba. ¿Pero qué le gustaba o le Bueno, llamaba la atención o era por ir a estar de curioso? Era por estar de curioso y después de eso ver cómo se hacía y cómo había. La entidad en sí era un grupo humano folclórico, ¿no? Porque algún rato incluso he querido yo referirme a los apodos que tenían en ese entonces, ¿no? Los bomberos, ¿no? Había el planchado, el piticulo, había el pulmón de araña, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Amigos, ciudadanos que en realidad formaron parte del cuerpo de bomberos y no se conocían por grados, sino por apodos, por nombres, ¿no? En la época del coronel Carlos Izquierdo, que fue un baluarte, digamos, en lo que después se constituyó el cuerpo de bomberos. En esa época la gente debía ser eminentemente voluntaria, y voluntaria significaba que iba a estar ahí haciendo guardias y quedándose fines de semana, pero íntegros, jugando naipe, teníamos un billar que era parte de las distracciones del cuerpo de bomberos. No teníamos nada más porque carros habían viejos. En realidad, los carros nuestros, cuando comenzamos, habían que prenderles, pero empujando. O sea, era una situación bastante complicada. Rústica, si es que cabe el término para no ofender. Sí, los cascos, por ejemplo, nos regalaban a nosotros la Guapam, pero eran cascos más industriales. Veníamos con unos chaquetones que eran de cuero, o sea, no, o de plástico, de tal suerte que no había cómo acercarse, ¿no? a las llamas, porque peor le quemaba. No teníamos absolutamente nada y esperábamos. ¿Y desde qué edad usted se hace voluntario? Yo me hago a la edad de 17 años. No, yo tengo la ficha de registro. Primero, ya mis hermanos eran también voluntarios, no. Y como éramos ¿Todos sus hermanos? Todos mis hermanos. Y como éramos parte del barrio, todo el barrio era voluntario. ¿Todo el barrio se unió al cuerpo de bomberos? Todo el barrio era voluntario, todos se hacían voluntarios, no. Porque era un lugar también, a ver, cuando hacía las fiestas del coronel Izquierdo, no. Era la época en la que nosotros, ya desde niños, íbamos a romper las ollas encantadas. Había la famosa competencia de coches de madera desde el sector de los tanques acá en Uchupucún. Entonces había toda 2 o 3 días de fiesta, el palo encebado. ¿Esto por los bomberos o por las fiestas de Azoxo? No, por los bomberos. Por las fiestas de los bomberos. La fiesta del 10 de octubre del Cuerpo de Bomberos quizás era la fiesta más tradicional y más importante. En el barrio Cinco Esquinas. En el barrio Cinco Esquinas. No. Entonces nos íbamos, eso es lo que nos apegaba y iba la gente. Oiga, por el Cuerpo de Bomberos han pasado ilustres ciudadanos, ¿no? Como primeros jefes. Como primeros jefes y como parte del Cuerpo de Bomberos. Voluntarios, el doctor Marco Vicuña, había, que la gente no le recuerda, el doctor José Ayora, ¿no? Que fue ministro de la Corte, un ilustre ciudadano que pocos se acuerdan de él, pero él fue uno de los mentalizadores. Claro, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos fue el doctor Romero Castañer, estuvo el doctor Segundo Serrano, estuvo, bueno, gente, había un señor Samuel Espinosa, no, el doctor Telmo León, y hay gente de ese calibre y de ese fuste que han pasado por el Cuerpo de Bomberos y que a lo mejor la historia no les ha dado un sitial. No, imagínense hablar mismo del señor coronel Carlos Izquierdo. Yo cuando estuve de jefe del Cuerpo de Bomberos intenté que el parque que está al frente del Cuerpo de Bomberos lleve el nombre del señor Carlos Izquierdo. O al menos una estación. Yo no sé si es que en realidad se cumplió eso, pero nos vamos olvidando de la verdadera valía de las personas, ¿no? Yo he escrito en 2 ocasiones la historia del Cuerpo de Bomberos y he escrito pequeños libros en donde se trata de resaltar, pero a la hora de la hora en realidad no se le da mayor importancia, y esa es una de las cosas que a veces nos da pena, porque la historia benemérita del Cuerpo de Bomberos está ligada con el desarrollo de la ciudad, y eso no se ha querido comprender. ¿Por qué no se ha querido comprender? Porque simplemente no se le ha dado mayor importancia a una entidad de esta naturaleza. ¿Y a qué edad se vincula ya al Cuerpo de Bomberos? Usted ejerciendo la profesión, ¿cómo se vincula? El asunto de que me vinculo al Cuerpo de Bomberos fue en el hecho de que el señor Carlos Izquierdo tiene una afectación cardíaca y él nos reúne a unos voluntarios, ¿no?
dentro del cuerpo de bomberos y en realidad muchos no querían coger el cuerpo de bomberos. Yo me arriesgué porque en ese entonces desempeñaba las funciones de intendente de policía, entonces había una cierta relación con el gobernador entonces. Y ¿En qué época? En la época... En la época del gobernador era el señor Alfonso Vélez Martínez, y después vino, continué, y había una función o un apoyo, pero total. ¿El gobierno de Febres Cordero? Sí, no, de Sixto Durán. Sixto Durán, vaya. Después vino un apoyo total del señor doctor Justiniano Crespo Verdugo. Diputado. Él era diputado y recuerde que ese entonces los diputados podían manejar recursos económicos. Entonces él les asignó algún valor para la repotencialización de las unidades que teníamos, que eran viejas. O sea, el primer jefe, Carlos de Izquierdo, les reúne a un grupo de voluntarios. Y les dicen, ¿quién quiere tomar la batuta? Porque yo ya no puedo. Bueno, él en principio pensó en alguien, ¿no?, de su plana mayor, sí. Pero no querían, no querían porque no había cuerpo de bomberos, definitivamente había un edificio y no había absolutamente nada. Porque al principio, cuando yo asumo el cuerpo de bomberos, también teníamos incendios, y créame que en más de una oportunidad la gente sí nos ha mandado lanzando piedras, porque no podíamos apagar, no teníamos nada, teníamos extintores y intentar apagar con un extintor. Un edificio. Un edificio, yo recuerdo hasta el día de hoy, el señor Cárdenas acá por el lado de la cárcel, donde tenía un criadero de cuyes, quemaron, no sé, 1,000, 2,000 cuyes, y nosotros ligamos ahí e intentamos prender la bomba del vehículo, no se prendió. ¿Qué nos hicieron? Nos apedraron. No había... ¿Y cómo mezclaba, por ejemplo, en esos primeros años la función de intendente y del cuerpo de bomberos? Porque era voluntario igual, no era pagado. Yo fui jefe del cuerpo de bomberos voluntario por el lapso de 18 años. Al final, después de una auditoría que nos hacen, recomiendan que el jefe del cuerpo de bomberos debe ganar una remuneración básica. No, porque de esa manera se podía autorizar el manejo de recursos públicos, porque si no, no había. Pero esa no era una disposición solamente aquí en Azogues, era a nivel nacional. Y no acataron esta disposición por su filosofía y porque había un respaldo total como es el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Ellos no acataron, ellos sí Cuenca ya cambió últimamente, pero a esa época no acataron esta disposición. Uh-huh. Entonces el único cuerpo de bomberos eminentemente queda el de Guayaquil. Ya. Pero me refería a esto de la intendencia y todo, porque a ver, si es que había un incendio, había alguna emergencia, ¿y qué pasa si en cambio a la intendencia le tocaba controles operativos? Bueno, la verdad es que tampoco se pensaba en eso, ¿no? Porque ya empezamos nosotros a llamar a jóvenes. O sea, se invitó a la ciudadanía. Sí, ya se invitó. Cuando nosotros entramos estaba el señor Luciano Pinos de segundo jefe y había una buena plana mayor, ¿no? El actual jefe, el señor Araujo, él era capitán en la época y era un bombero igual, voluntario. Activo, voluntario, sí. Estaba Titito Pinos, que falleció hace no muchos años. Y hay una persona que es muy importante, que creo que es actualmente el segundo jefe, el señor Paulino Cáceres. Es decir, siempre hubo un grupo de hombres que estuvieron ahí pendientes, entonces hacíamos guardias. Nosotros teníamos dificultades justamente porque si no venían a las guardias les dábamos de baja o les separábamos, pero hemos tenido un buen respaldo y siempre hubo gente que nos colaboró. ¿La intendencia qué recuerda? Bueno, en ese entonces nosotros éramos juzgados de paz, ¿no? ¿Qué significaba el juzgado de paz? Que nosotros conocíamos no solamente del tema de controles de precios, de controles de calidad, sino también las contravenciones, y generalmente eran las batidas que se daban en zonas en donde existían jóvenes libando, y otro tema, las peleas que se daban, ¿no? Normalmente o bien en las comunidades o bien intrafamiliares. ¿Qué casos recuerda? Bueno,
Hay un caso medio especial que hasta el día de hoy me tiene alguna gente rencor, fue el hecho de que vino un coronel de la policía, no, se me va el nombre, pero un señor bien duro, y planificamos el operativo de control de la ciudad, estos los libadores, y decía, señor intendente, con una condición, aquí todos los que estén en la calle y sean detenidos, yo paso el parte y mañana les sanciono. Bueno, había que dar cumplimiento al trabajo de la policía. ¿Y sabe lo que ocurrió? Lastimosamente, ese día, en mi barrio, en el barrio Cinco Esquinas, toda la gallada mía había estado chupando. Y cayeron todos. Y después de eso, o sea... ¿Y toda la familia a buscarle a usted? Y ya yo llego a eso de la 1 de la mañana del operativo, y todos a golpear y a timbrar en la casa. Vivía yo en la casa, en el centro soltero, en la casa de mi mamacita, chuta, y era todos. Y al siguiente día, ya, imagínense la reprimenda. Y claro, antes era de 1 a 3 días, ¿no?, de prisión, y más la sanción económica. Entonces era medio complicado, medio difícil esas situaciones. De ahí, por ejemplo, también irse a la Troncal a hacer operativos no era tan complicado, no era peligroso no para nada. Lo único que había que hacer es simplemente allá también irnos al hecho, porque había mucha informalidad, y eso era uno de los temas, o ir a hacer un control, que eran los controles del aguardiente ilegal, ¿no es cierto?, por Javín, por allá. O sea, esos temas son los que controlo, porque ahí sí la gente protestaba, salía, y defendiendo sus intereses, no querían que les clausuren, no querían que les decomisen. Había ciertos problemas, pero lo que más recuerdo y lo que más le digo es esto de los compañeros que cayeron presos uno de los días que hicimos una batida. Doctor, y de ahí... ya se deslinda de la intendencia y se dedica de lleno al cuerpo de bomberos. Sí, no. Bueno, yo no seguía siendo bombero voluntario. Pero no. Primer jefe. Primer jefe, sí. Yo seguía siendo voluntario, después ya me ligué también al Seguro Social como gerente del Seguro Social. Después pasé a trabajar en la Dirección Regional del Seguro Social en Cuenca, y también trabajé en Cuenca como director el CREA en ese entonces, en el ámbito artesanal, ¿no? Yo fui director regional artesanal del CREA, entonces ya hubo algunas funciones que cumplí, y también desempeñaba las funciones de jefe del cuerpo de bomberos voluntarios, ¿no es cierto? Como le decía, 18 años estuve de bombero voluntario y 5 años como bombero rentado. Y ya al momento de sus funciones en el cuerpo de bomberos como voluntario, ya usted también se ponía el uniforme, el casco y a combatir emergencias. Por supuesto. ¿Qué emergencia es la primera emergencia que usted atendió? Yo tuve una emergencia en un incendio en donde funcionaba el club Los Mishkis, que es acá en la calle Emilio Abad y La Sucre, por ahí había el club Los Mishkis. Y ahí tengo una anécdota. Porque ¿es la primera emergencia que usted fue? Una de las primeras que recuerdo, sí. Y ahí tuve una anécdota porque era una casa vieja. No teníamos técnica de combate de incendios, o sea, no había mayor conocimiento técnico, ¿no es cierto? Era una casa vieja, claro, había el peligro de que se contaminen las casas de lado, que es parte del casco colonial, hablemos de Azogues, ¿no es cierto? Ese era el peligro. Y combatíamos, y justo mi hermano Edison había estado cerca, y nos cae una viga, porque antes habían las vigas enormes, nos cae una viga, y no nos golpea la viga, felizmente, pero el momento que cae, nosotros cae la viga y nos caemos del segundo piso. Esa casa era pequeña, y abajo ya había, creo que sí había, ya estaba pavimentado, pero alguna situación ocurrió que felizmente, como estábamos con los cascos, ya digo, no eran cascos especiales ni cascos de bombero mismo, sino unos cascos que nos daba la Guapán. Eso nos amortiguó pequeños golpes, pero no mayor cosa como para sufrir
dolencias o heridas que nos podrían haber llevado Y al como hospital. primer jefe también salía a las emergencias usted. Por acompañado. supuesto. ¿Cuál fue la emergencia más grande a la que acudió? La que Bueno, siempre tiene en su la mente. emergencia que más recuerdo y más penosa fue uno de los rescates que se hizo en una cooperativa Turismo Oriental, ¿no? Que se accidentó cerca de Biblián, ¿no? En ese trayecto entre Sogos y Biblián, en donde fallecieron como 15 personas. Y nosotros teníamos una ambulancia vieja y en realidad teníamos apilonado los cadáveres. Pero hay una cuestión que siempre tengo yo en mente y es parte de la experiencia. Es el hecho de que una madre, una señora que falleció, le tenía muertita ya, pero a su hija, también fallecida, entre sus brazos. O sea, madre e hija, los dos sí, cuerpos. Sí, fueron o sea, situaciones más graves, chuta, terribles. Como una anécdota, como para reírse y no es cacho, no. Se dio un accidente aquí a la entrada en la Y, a la entrada entre la avenida 24 de Mayo para coger la Juan Bautista Cordero. Y un joven murió por la travesía. Y un joven murió ahí. Y el accidente era a las 2 de la mañana, más o menos. Nosotros ahí tapándole, le tapábamos con plástico, ¿no? Hasta que venga el fiscal. Y teníamos ahí que estar también, el accidente se había dado una media hora antes. Llega la mamacita y efectivamente pensamos que el dolor del hijo iba a estar ahí por sobre todas las cosas. Y se cogía la cara y decía, mi carrito, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, son cosas que a veces también llaman la atención y cuando cuento esto suele decirse, o sea, a veces lo material frente al tema, ¿no? Chuta, son cosas que hemos vivido. ¿Y usted como primer jefe cómo era? Porque siempre el que está al mando muchas veces dice, tiene que ser líder, pero también tiene que ser compañero. Bueno, verá, la faceta del cuerpo de bomberos en la administración que me honró en presidir fue una faceta en la que nosotros tuvimos dos circunstancias especiales. Primero, con esto de vínculos que se habían dado a nivel ya políticos, porque como les decía, estaba vinculado en mi calidad de intendente o en calidad de gerente del Seguro Social ya en el orden político. No, alcanzamos dos objetivos. La una, profesionalizar a los bomberos del Ecuador, creando la primera escuela de bomberos en Azogues. Yo alcancé con el coronel Manuel Cisneros, director nacional de defensa contra incendios, y un señor, porque sé los nombres y apellidos, porque es un grato momento de recuerdo, un doctor Barberán, que era el ministro de Bienestar Social, la aprobación de la Escuela de Bomberos de Azogues. Eso me permitió ser el presidente de la Asociación de Bomberos del Ecuador. Y a partir de eso empezamos a crear la Organización de Bomberos Americanos, que también fui el presidente. La Organización de Bomberos Americanos de este rato es el órgano más prestigioso que tienen los bomberos en América. ¿No? Y yo fui el primer presidente del capítulo Ecuador y fundador de la OVA a nivel de Latinoamérica, con sede en Argentina. La asociación nos permitió, como digo, crear la escuela y nosotros aquí profesionalizábamos a los bomberos del Ecuador. Entonces tuvimos un gran boom de prestigio, venían delegaciones normalmente del extranjero a capacitarnos, ya se fue tecnificando el cuerpo de bomberos, después comenzamos con el tema de cooperación internacional, a equiparles a los bomberos y poco a poco se ha ido dando un desarrollo óptimo del cuerpo de bomberos, de tal suerte que, créame, en un momento determinado ya teníamos no un exceso de bomberos voluntarios, pero teníamos ya buen grupo de gente que quería ser bombero. Y ya en la plantilla nuestra, ya no éramos, antes había solamente 2 bomberos que eran choferes, que estaban de planta. Ya cuando empezamos ya a manejarle presupuestariamente con asignaciones y con apoyos, ya llegamos a tener 49 bomberos rentados. Y actualmente esos 49 siguen laborando dentro de la entidad
y creo que es el grupo que se sigue manteniendo. ¿Qué recuerda usted como primer jefe? ¿Cuál es el momento que más recuerda como primer jefe? Bueno, la presencia de un grupo de bomberos que vino de Francia la primera vez, que no pensábamos, cuando empezamos a hacer la gestión internacional, creíamos que se trata simplemente de una ayuda que daba a un país así y porque todo manejábamos vía correo electrónico o telefónicamente. Y cuando José Tumeo, el presidente de la Fundación SPAI, nos dice que les podemos ayudar, después dice, bueno, ya nos mandaron 2 vehículos, nos mandaron 3 vehículos, y al final dice, nos vamos la otra semana, pero no teníamos plata para recibirles ni para pagar. Ellos se pagaron absolutamente todo, vinieron acá, nos dieron la capacitación, y ese es el mejor momento que pudo pasar el Cuerpo de Bomberos, porque a partir de eso empezamos a tener más prestigio, más desarrollo, más capacitación, y empezar a pensar que la capacitación y la tecnificación era el pilar fundamental para el servicio a la comunidad. ¿Y actualmente usted sigue siendo bombero voluntario? No. Yo en realidad me he dedicado al tema del asesoramiento jurídico a nivel de cuerpos bomberos, y me especialicé en temas de lo que significa la legislación bomberil. Yo me desempeño este momento como asesor jurídico de mancomunidades de bomberos, como por ejemplo la mancomunidad del cuerpo bomberos, de los cuerpos bomberos de la provincia del Oro, o en el centro del país estoy con cuerpos bomberos pequeños, aquí en la provincia con algunos asesoramientos, pero fundamentalmente este rato el mayor éxito alcanzado profesionalmente es ser el asesor jurídico de todos los cuerpos bomberos de la provincia del Oro. Bien, ¿por qué dejó ser bombero voluntario? Es decir, que si pasa alguna situación y necesitan de su contingente, ¿usted ya no podría actuar? No, es que aquí, bueno, en realidad, de verdad se dio un cambio político, En ese entonces estuvo... Bueno, manosearon mucho el cuerpo de bomberos, las autoridades de turno. Sí, en realidad estaba en funciones del señor Virgilio Saxela como alcalde de Azogues, y en un momento determinado salió, recuerda, en la época del gobierno de Correa, salió el famoso decreto ejecutivo 813, a través del cual se les sacaba a cualquier servidor público de sus funciones, otorgándole una indemnización sin motivo. Entonces acá el alcalde en ese entonces cogió y en un momento determinado aplicó el decreto ejecutivo 813 y me dijo gracias. No sabía qué ni por qué, pero bueno, en todo caso se dio esa situación, fue muy duro, no puedo decirle que fue una cuestión que me agradó, fue muy duro, pero... ¿Después de cuántos años? Ya en total después de 23 años, o sea, 15 años de bombero voluntario y 8, ya, claro, hace entonces 8 años bombero rentado. ¿Y desde ahí ya no ha colaborado, por ejemplo, en incendios, emergencias? No. O sea, al principio es como en todo difícil asumir esa nueva etapa de vida, esa etapa de vida. Y como en todos los órdenes también he tenido buenos momentos, buenos amigos, pero también han habido gente ingrata. Y yo, en definitiva, le quiero indicar que esa es parte de la vida, o sea, uno tiene que saber asumir responsabilidades y después asumir también las situaciones que vienen después, porque después de todo, lo más importante para uno sigue siendo la salud y la familia. Llegamos a la parte final, doctor, ¿cómo se ha sentido? Bueno, yo quiero decirle que es una de las pocas ocasiones que he tocado mi faceta familiar. Quiero agradecerle a usted, a Ecos del Cañar, por esta oportunidad, y en realidad siempre incentiva esto, Incentiva para que la gente pueda no solamente comentar su faceta de vida, sino saber que en algún momento alguien está pensando en que algo se ha hecho. Muchísimas gracias, doctor Wilson Gómez. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. No se pierdan la próxima semana un nuevo capítulo. Que tengan una muy buena noche.